Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Estoy leyendo una biografía de Pierre Messier sobre Simón Bolívar. Personaje. La vida, el ejemplo, los pasos de Simón Bolívar también se cruzaron con nuestro exilio. Con nuestro exilio remoto en Europa, donde Bolívar se formó de joven, y vaya si habrá tenido influencia en su lucha y en su condición de libertador de la patria grande, sus años juveniles en Europa, donde se formó realmente y donde generó su sueño americano. Pero también en América Latina, en tierra bolivariana, en Ecuador, en uno de los países de los cuales él fue el libertador. ¿Por qué en Europa? Porque mis padres vivían muy cerca de donde Bolívar estuvo alojado, viviendo, cuando estuvo en Londres, de joven. Hay una placa en la puerta, una fachada muy sencilla, y papá me llevaba allí casi que como una peregrinación. Y cada visita a la casa donde había estado Bolívar, una anécdota, una cita, una reflexión. Personaje polémico. Quizás a Wilson era lo que más le impresionaba de Bolívar. Porque en el año 59 ya habían más de 200 biografías de Bolívar. Dicen que al día de hoy Napoleón, Julio César, son 5 o 6, dicen los historiadores, los personajes que hayan merecido tantas biografías como Bolívar. Unas 80 a mitad del siglo pasado eran en contra. El resto era muy reivindicador. Y papá citaba algunas frases. Yo recuerdo cuando íbamos allí a la puerta de la casa donde había estado de joven, papá recordaba esa sentencia y se notaba que se emocionaba de maldito sea el soldado que vuelve sus armas contra su propio pueblo. En aquel contexto tremendo, ¿no? ¿Y cómo se cruza, dirán ustedes, en patria bolivariana Simón Bolívar con nuestro exilio? Bueno, en un libro donde yo escribo el pensamiento de Wilson, mi primer libro, es el único ejemplar que me queda, está medio deteriorado, pero en esta presentación que hacemos cada tanto de libros míos, algún día, porque además este fue escrito en el exilio, está también en el libro que con motivo del centenario del nacimiento de Wilson editó el Museo de la Memoria acá en Uruguay hace un par de años. El Parlamento del Ecuador, que todos los años conmemora la figura del libertador, pero que lo hace siempre a través de uno de sus miembros, en el año 83, el 25 de mayo del 83, invita a Wilson, no a un mandatario ecuatoriano, ni siquiera un dignatario que esté de visita de Estado o oficial, no, a un exiliado uruguayo. Lo invitan a Wilson. A mí me impresiona, debo decir la verdad, también el grado de reconocimiento que generaba Wilson en su exilio. Por unanimidad, el Parlamento ecuatoriano lo invita a ese año 83 a hacer la conmemoración anual de Simón Bolívar a Wilson. Y hace un discurso maravilloso. Yo les decía recién lo controversial que resulta para muchos la figura de Bolívar. Para Wilson eso, y lo dice y lo explica mucho mejor que yo, en esa exposición que hizo en el Parlamento ecuatoriano, es lo que habla de lo gigante de la figura. Solamente los grandes genios de la historia, dice Wilson, generan esta polémica permanente, polémica sobre lo que significó Bolívar en su tiempo y polémica sobre qué nos dejó como legado para este tiempo que tenemos que vivir. Y nosotros ahora estamos viviendo otro tiempo que aquel en que Wilson luchaba contra la dictadura. Y Bolívar sigue siendo un referente obligatorio.
Wilson lo destaca en el Parlamento ecuatoriano como un plus, como algo importante y a favor. Pero yo quiero, sin aburrirlos, leer un par de citas. Toda la exposición de Wilson, yo se las recomiendo a los que puedan acceder a cualquiera de estos dos libros, porque es muy elocuente. Pongámosla en el contexto del momento que estábamos viviendo. Wilson dice que quizás lo que él recuerda con mayor emoción, lo que lo define mejor, es cuando en su carta a Urdaneta Bolívar dice: esperemos las elecciones. Llegando este caso, la legitimidad me cubrirá con su sombra, siempre que las elecciones sean libres y se hagan conforme a la ley. Sí, estaría emocionado Wilson cuando leyó esto. Bueno, no voy a leer todas las citas de Bolívar ni el contexto en que Wilson los pone, pero recuerda, acá en esta biografía que yo estoy leyendo de Sierra está muy bien explicado eso. ¿Cómo pudo haber sido que Bolívar llegara a nuestra tierra? Porque cuando, después de la Cruzada Libertadora de los 33 orientales, se alza el pueblo oriental en lucha contra la dominación brasilera y la provincia cisplatina, que originalmente era una provincia portuguesa, Bolívar recibe una delegación que lo invita a venir a pelear a nuestras tierras y le tienta la idea, no solamente por el combate por la libertad, sino porque le permite completar su sueño de la gran patria sudamericana. Y se llega a preparar y a alistar. Está muy bien descrito en la biografía, y Wilson no hace referencia a ello. Pero cuando ya está pronto para venir hacia el sur, empieza el repliegue brasilero. Y Wilson termina con, creo yo, lo que más le emocionó. Quizás no sea la frase más importante que dijo Bolívar en su vida, pero me doy cuenta por qué para Wilson era muy importante terminar sus palabras de esta manera. Dice así Wilson: la frase de Bolívar simplemente era esta: rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí la victoria. Y culmina diciendo él: y nuestra gente está desesperada. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.